Buenos días, mi nombre es José Barrueta y junto a mi grupo le hablaremos de dos bacterias muy importantes, como lo son la Haemophilus y la Pasturella. Iniciemos por la historia. Hablando de la historia de la Haemophilus, sabemos que fue descrita por primera vez por Richard Pfeiffer en el año 1892, durante la mayor epidemia registrada, pero se la asoció simplemente al síndrome clínico de la influenza. Posteriormente, en el año 1920, Williams la denominó como Haemophilus, y recientemente, en el año 1933, esta enfermedad fue diferenciada de la gripe o de la influenza. En los años 30, Pittman identificó 6 serogrupos basados en la composición de la cápsula polisacárida de esta bacteria, y 58 años después, en 1988, se aplicaron las primeras vacunas conjugadas eficaces, las cuales fueron realizadas por Maurice Ralph Hilleman para prevenir la infección por Haemophilus influenzae del serogrupo B. Desde entonces, la mayoría de los países occidentales, por ejemplo Portugal, la han incluido en sus programas nacionales de vacunación, siendo el resultado una reducción drástica en el número de infecciones. No obstante, según la OMS, la frecuencia de infecciones graves por esta bacteria continúa siendo elevada, no con menos de 2 millones de casos anuales. Ahora, hablando de la historia de la Pasturella, sabemos que la Pasturella multocida se describió por primera vez en el año 1879 y recibió su nombre debido al bioquímico Louis Pasteur, quien le dedicó una parte de su trabajo de investigación, en donde se pudo observar que la Pasturella multocida forma parte de la microbiota normal tanto de la boca y del tubo digestivo del perro y de los gatos. Pasteur, en el año 1880, aisló por primera vez la Pasturella multocida de la sangre de pájaros, caracterizándola tanto morfológica y bioquímicamente. Y en 1885, Kidd la aisló al microorganismo de la sangre de ganado enfermo y lo llamó Bacterium bipolar multiserium. Mientras que un año después, en el año 1886, Weppe le denominó Bacterium septicemia hemorrágica y empleó el término septicemia hemorrágica para describir la enfermedad causada por este tipo de bacterias en los animales. Posteriormente se reconocieron diversas similitudes en las propiedades bioquímicas y morfológicas comunes entre las bacterias no hemolíticas, las cuales causaban septicemia hemorrágica en los animales, y fueron agrupadas como Pasturella septica en el año 1929 y como Pasturella multocida en el año 1939. Y la primera implicación de esta bacteria en la patología humana fue hecha por von Boer en el año 1917, quien la observó en un granjero que contrajo diarrea trabajando con unas gallinas infectadas, mientras que en el año 1980 se describió un brote de infección nosocomial por Pasturella multocida, pero no fue posible determinar su origen ni el mecanismo de transmisión. Buen día, mi nombre es Janet Banco y continuamos con agente causal y taxonomía de la Haemophilus y Pasturella. En la Haemophilus, el agente causal Haemophilus. Esta bacteria puede causar diferentes tipos de enfermedades que involucran la respiración, los huesos, las articulaciones y el sistema nervioso. En la taxonomía encontramos dominio, bacteria, reino, eubacteria, filo, proteobacteria, clase, grama proteobacteria, orden, Pasturellales, familia, Pasteurelliaceae, género, Haemophilus, especie, encontramos influenza que causa neumonía, sinusitis, otitis, meningitis, epiglotis, celulitis y bacteremia, que es frecuente en todo el mundo e infrecuente en Estados Unidos. Otra especie es Aegyptus, que causa conjuntivitis, Ducreyi, que es una de las enfermedades de transmisión sexual que causa el chancroide, que es común en África y en Asia, Aporophilus, Painfluenzae, Haemolyticus, Parapropylus y Sengis. En Pasturella, agente causal, Pasturella. Esta se encuentra en el tracto gastrointestinal y respiratorio en diversos animales. En taxonomía encontramos dominio, bacteria, reino, eubacteria, filo, proteobacteria, clase, grama proteobacteria, orden, Pasteurellales, familia, Pasteurelliaceae, género, Pasturella, y en especie encontramos multocida, que causa neumonía, bronquitis, empiema y accesos pulmonares. Con menor frecuencia se presentan infecciones de vías altas. En esta podemos encontrar sinusitis, epiglotis y otitis. También otra especie, Canis, que habitan en la cavidad oral y tracto gastrointestinal de diversos animales, que causa celulitis. También encontramos la Betilae, Dagmatis y Stomalis. Mi nombre es María Bianco y voy a continuar hablando acerca de las características generales.
Haemophilus son bacilos cocoides cortos con extremos incurvados. Estos pueden encontrarse en pares o en cadenas cortas. Son gram negativos, inmóviles y no forman esporas. Nutricionalmente suelen ser muy exigentes y veremos el porqué más adelante. Forman parte de la microflora normal de la mucosa de las vías respiratorias altas en el ser humano y solo algunas veces pueden llegar a producir enfermedades. Algunos poseen cápsula. En el caso de los que se encuentran en la microflora normal del ser humano, no son encapsulados. Ahora acerca de la Pasteurella, tenemos que son cocobácilos gram negativos no móviles, que presentan un aspecto bipolar en los frotis teñidos. Pueden ser aeróbicos o anaeróbicos, lo que quiere decir que pueden vivir y crecer con o sin oxígeno. Su ubicación, en el caso de la Pasteurella multocida, es en aparatos respiratorios y digestivos de muchos animales domésticos o silvestres. Estos pueden llegar a producir infecciones en los seres humanos y a veces pueden formar parte de la microflora normal de estos. Hablando de la estructura y fisiología, tenemos que la Haemophilus tiene un tamaño de 1.5 micrones. Su superficie está cubierta de pilis y la pared celular posee un liposacárido con actividad endotoxina. Este requiere de dos factores importantes para su crecimiento, que es el factor X-gemina y el factor B, que es un nucleótido de nicotinamida. Tenemos que este no crece en agar de sangre de cordero, pero sí en agar de chocolate. Y el agar de chocolate es una variante del agar de sangre que pasa por unas fases de calentamiento que permiten la inactivación de ciertas enzimas inhibitorias que afectan la funcionalidad de los factores comentados anteriormente. Tenemos que el serotipo de la Haemophilus influenza contiene polisacáridos capsulares. Contiene uno de los 6 tipos que existen, siendo el B el más importante. Hablando ahora de la Pasteurella, tenemos que estos son más pequeños que la Haemophilus. En este caso miden de 0.2 a 0.3 micrómetros y, aunque no tienen requerimientos tan específicos como el anterior, igual necesitan de ciertos factores para poder aumentar su crecimiento, que son una temperatura de 37 grados y algunos de los agar que salen ahí nombrados, excepto el de McConkey, porque no puede crecer en este tipo de agar. La Pasteurella posee una cápsula de polisacáridos compuestas por ácido hialurónico en ciertas de sus especies. Buenos días, mi nombre es Saido Basardo y vamos a continuar con la patogenia. Iniciando por Haemophilus. Las especies Haemophilus parainfluenzae y las cepas de H. influenzae no encapsulados colonizan el tracto respiratorio superior. Allí se diseminan localmente, produciendo enfermedades como otitis media, bronquitis, sinusitis y neumonía. Algunos subfactores de patogenicidad son, número 1, los pilis y las adhesinas que intervienen en la colonización de la orofaringe por H. influenzae. Número 2, el principal factor de H. influenzae tipo B es la cápsula antifagocítica polisacarídica. Número 3, los anticuerpos frente a la cápsula y suponen un estímulo de la fagocitosis bacteriana y la actividad bactericida mediada por el complemento. Y número 4, H. influenzae. Las cepas encapsuladas y no encapsuladas producen proteasas de inmunoglobulina al que pueden facilitar la colonización de las superficies mucosas por parte de los microorganismos al interferir con la inmunidad humoral. Continuando con Pasteurella, se caracteriza por una celulitis localizada y linfadenitis tras una mordedura o un arañazo de un animal. P. multocida por contacto con gatos o perros y P. canis por contacto con perros. También se describe una exacerbación de la enfermedad respiratoria crónica en sujetos con una alteración de base de la función pulmonar y finalmente una infección sistémica en individuos inmunodeprimidos. Seguimos con la epidemiología. Las especies de Haemophilus es un patógeno estrictamente humano, en las que colonizan principalmente las membranas mucosas del tracto respiratorio y el contagio ocurre por gotas respiratorias. Tenemos H. parainfluenzae mediante la saliva, H. afrophilus, H. paraphrophilus y H. secnis mediante los dientes y H. ducreyi mediante chancroide. La enfermedad producida por H. influenzae tipo B representaba fundamentalmente un proceso pediátrico. A excepción de H. ducreyi, que es por transmisión sexual, la mayoría de infecciones por Haemophilus se produce a partir de la propia flora bucofaríngea del individuo. En contraparte tenemos a Pasteurella, cuya tasa de colonización en humanos es muy baja, del 2 al 3% en personas que tienen contacto con animales.
La colonización es más frecuente en personas que ya presentaban una patología respiratoria crónica o que la siguen presentando, y con menor frecuencia se producen infecciones de heridas abiertas por contacto con secreciones de animales. Buenos días, mi nombre es Javier Barrios y en el día de hoy hablaremos de las enfermedades clínicas de las bacterias Haemophilus y Pasturella. Dentro de las patologías más frecuentes encontramos a la meningitis, la cual es provocada por la Haemophilus influenzae tipo B y es la causa más frecuente de meningitis pediátricas en niños no vacunados. Esto ocurre por una diseminación bacteriémica que va desde la nasofaringe. La pilotitis es una infección caracterizada por celulitis e inflamación de los tejidos supraglóticos, acompañada de faringitis, fiebre y dificultad respiratoria, la cual puede progresar con rapidez a una obstrucción completa del tracto respiratorio si no se atiende al debido tiempo. La celulitis no es más que la presentación clínica típica de la celulitis proximal a la mucosa bucal. La enfermedad de chancroide es una enfermedad de transmisión sexual, frecuentemente en hombres, donde se forma una pápula dolorosa a la palpación con una base eritematosa, tanto en la región perianal o genital, que se puede tornar ulcerosa y dolorosa. En el caso de la pasturela, el comienzo de la sintomatología puede ser gradual o agudo, y los síntomas más frecuentes son fiebre, disnea y el dolor pleurítico. También encontramos infecciones de piel y tejidos blandos tras mordeduras, donde existe un rápido desarrollo de una celulitis con o sin formación de accesos y drenaje. Y por último tenemos a la osteomielitis y artritis séptica, la cual ocurre por una inoculación directa o por una extensión, la cual es muy poco frecuente. Al hablar de las pruebas diagnósticas, desarrollaremos las más importantes y relevantes. En el caso del Haemophilus, el examen de microscopía es una prueba sensible para detectar Haemophilus influenzae en el líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial y muestras del tracto respiratorio inferior, en el cual se pueden detectar la presencia de bacilos gram negativos, de morfología comprendida entre cocobacilos y largos filamentos pleomorfos. La recogida y el transporte de muestras se realiza a través de una punzoaspiración directa con aguja para el diagnóstico microbiológico de enfermedades como sinusitis y otitis, y en el caso de emplear el esputo procedente de la vía respiratoria inferior para el diagnóstico de la neumonía. En el caso de la pasturela, el examen microscópico, la tinción de Gram y de Giemsa en exudados purulentos en muestras de líquidos cefalorraquídeos nos permite evidenciar la presencia de cocobacilos pleomórficos pequeños gram negativos. En el cultivo encontramos varias subespecies como la pasturela multucida, la pasturela séptica, la pasturela stomatis, entre otros. Y además una alta sensibilidad a los microbianos como penicilina, cefalosporina, tetraciclinas, entre otros. Buen día, por acá la ponente Blanco Blidelvis, y en cuanto a tratamiento, prevención y control, demos inicio con tratamiento de Haemophilus, donde para este se da una terapia antimicrobiana precoz, donde las infecciones graves se tratan con cefalosporinas de amplio espectro y las infecciones menos graves, como lo son la sinusitis y la otitis, se pueden tratar con amoxicilina, si es sensible a esta, sino con cefalosporinas, acitromicinas o una fluoroquinolona. Ahora bien, en el caso de la mayoría de las cepas de Haemophilus ducreyi, esta es sensible a eritromicina, el cual es el fármaco recomendado como tratamiento. Con respecto a la acción del antibiótico, estos interfieren con la síntesis de la pared celular de la bacteria, afectando así tanto su integridad como su función. Pasando ahora al tratamiento de Pasturella, tenemos que la penicilina acá constituye el antibiótico de elección, mientras que las cefalosporinas de amplio espectro, las tetraciclinas y las fluoroquinolonas son consideradas una alternativa aceptable. Acá la acción del antibiótico, como ejemplo las fluoroquinolonas, estas interfieren con la replicación y la transcripción del ADN bacteriano, donde se afecta la capacidad de la bacteria tanto de multiplicarse como de sobrevivir, es decir, impiden los procesos metabólicos esenciales. Ahora bien, pasando a la prevención en Haemophilus, tenemos que existe una vacuna que contiene el polisacárido capsular B del Haemophilus influenza, donde los niños a los 2 meses son vacunados y nuevamente a los 18 meses. Esto para evitar el daño de la enfermedad. Recordemos que los lactantes y los pacientes menores de 6 años son la población más afectada por el Haemophilus influenza. ¿Qué beneficio tenemos con esta vacuna?
que se disminuye la incidencia de afección a órganos vulnerables, principalmente sistema nervioso central, donde protegemos de una posible infección meningea. Ahora, en la prevención de Pasteurella, estas medidas de prevención se dan por el control del cuidado y el manejo de animales, primeramente mascotas o animales domésticos, perros, gatos o aves, donde se limita y se supervisa el contacto de los niños con estos, además de que se promueve la vacunación temprana de estas mascotas a partir de los 3 meses de vida. Muchísimas gracias por su atención.